Hola, hola amigos y amigas, bienvenidos y bienvenidas a este espacio en síntesis. Estamos en la recta final prácticamente, este es nuestro último capítulo de la temporada y esperamos que lo hayan disfrutado y que también disfruten esta sesión. Bienvenidos y comenzamos. Para esta ocasión vamos a hablar de una temática muy interesante que tiene que ver con el santuario o el tabernáculo. Si no has escuchado hablar acerca de eso, déjame explicártelo. Cuando el pueblo de Israel estuvo en el Sinaí, recuerda que estamos analizando el libro de Éxodo, Dios les pidió a través de Moisés que ellos construyeran una tienda especial, un lugar donde tenían que convivir, un lugar donde tenía que dedicarlo para un encuentro especial con Dios. ¿De qué se trataba este tabernáculo o esta tienda? ¿Cómo lo construyeron? ¿Qué significado tenía? Y sobre todo, ¿qué representa para nosotros que vivimos en el siglo XXI y que no tenemos a veces ni una idea de cómo era solamente ese tabernáculo? De eso vamos a dialogar y vamos a platicar, y para ello hemos invitado a dos grandes compañeros, amantes también de la lectura de la Biblia y del estudio de la palabra de Dios. Así que voy a darle la bienvenida, les voy a pedir que se presenten. ¿Qué les parece si comenzamos aquí con el de negro? Empezamos con el de la izquierda. Roberto, bienvenido. Muchas gracias, pastor. Un gusto saludarle. Mi nombre es Roberto García. Soy estudiante de la universidad, de la licenciatura en teología, y pues es para mí un placer poder estar aquí con ustedes, ¿no? Pues vengo de Chiapas, Ok, saludos hasta Chiapas entonces. y para que pruebe el pozol cuando vaya por allá. Muy bien, muy bien. A los que escuchan por ahí tal vez tengan algún poco de contexto, pero pues es un placer poder compartir un poco de lo que nosotros conocemos en contexto, en síntesis, lo que estudiamos en base a la Biblia. Muy bien. Durante estos meses has estado apoyando un departamento de la universidad que es EmprendeUNAF. ¿Podrías explicarnos así brevemente de qué se trata ese departamento, esa área de la universidad? Claro que sí, el departamento pues viene en sí siendo un lugar donde tenemos colportores, ¿no? Ok. Los colportores, pues como bien se conoce, o los que algunos no tienen contexto, son jóvenes con instintos de salir adelante, Ok. de poder trabajar, y más que nada pues compartir la palabra de Dios en cualquier parte de la República Mexicana donde se les envía a colportar. ¿Qué es colportar? Compartir mensaje a través de materiales bibliográficos en diferentes contextos, ¿no? Familiar, crecimiento personal, laboral, entre otros. Ok, entonces un chico que quiere estudiar la universidad, pero que no tiene todas las posibilidades económicas, digamos un patrocinador que le pague las colegiaturas, él puede acercarse a ese departamento, inscribirse, me imagino, de forma voluntaria, y ustedes lo capacitan, le asignan un lugar donde ellos puedan viajar durante las vacaciones y vender alguna especie de libros, revistas con contenido edificante para la sociedad, y de esa manera pues obtener ganancias y pagar su colegiatura. Entiendo. Exactamente, así es como funciona. Pues nosotros le damos más que nada, pues ellos buscan la forma de salir adelante, y una de las mejores formas que ha existido durante años es el colportaje, ¿no? Y pues eso les ayuda tanto en su crecimiento personal como espiritual. Es una gran labor porque además de como de abrirles una oportunidad de financiamiento, también se les da una oportunidad de hacer una labor social, ¿no? Al distribuir literatura con valores, con principios, y a la vez también poder desarrollar habilidades, como bien dices, ¿no? El poder, no sé, dialogar con personas extrañas. Todo el proceso de venta implica pues un proceso también de crecimiento, ¿no? Claro, pues cada uno, pues como mencionaba usted, eh, pues tienen una capacitación, ¿no? Justamente en esta semana hemos tenido una capacitación bastante, pues formal, extensa, donde puedan aprender eh, cómo referirse a las personas. Pues ya vemos que estamos en un mundo donde pues cada día se va aprendiendo el cómo dialogar con una persona, ¿no? Y eso abre puertas, a donde quiera que vaya abre puertas para poder expresar por medio de la literatura, pues herramientas que puedan funcionar en familia. Muy bien. Pues bienvenido, Roberto. Gracias por aceptar la invitación de acompañarnos en esta conversación entre amigos.
alrededor pues del programa en síntesis de esta temática que es el libro de Éxodo. Y doy la bienvenida también a quien se encuentra del lado izquierdo mío, Alejandro. Es la primera vez creo que nos vemos, ¿no? Es correcto, pastor. Es correcto. Es la primera vez que vengo a esta universidad y a este programa. Muy bienvenido. ¿A qué te dedicas, Alejandro? Actualmente soy director de un colegio allí en la ciudad, bueno, iba a decir Ciudad de México, perdón, en la Unión Mexicana Central. Okay. Así que ahí estamos dirigiendo este colegio, Instituto Manuel M. Ponce, en Toluca. Ok, excelente. Pues bienvenido, un placer contar con tu presencia. Gracias, y tener, pastor. pues, dos perspectivas, ¿no? La de un estudiante de teología y también la de un docente. Entonces, trabajas como director. ¿Cuál es la parte más complicada, diríamos, o desafiante de dirigir un colegio y qué niveles trabajas? Claro, los niveles, pastor, es un K12. Para los que no sepan qué es un K12, es un colegio que va desde preescolar hasta el nivel preparatorio, ¿sí? Es decir, desde los 4 años, 5 años, hasta los 18, 17 años que están egresando los muchachos. ¿Y qué es lo más complicado? Yo creo que a nivel administrativo, las finanzas. Okay. Sí, eso es el desafío siempre, ¿no? Sí. Sin embargo, ya poder entablar conversaciones con los padres de familia que llegan disgustados por alguna situación, calificaciones, que se sintieron incómodos sus hijos, yo creo que esa es la parte más complicada, pero sabiendo hablar con ellos, uno puede ir resolviendo en el diálogo cualquier situación que se presente sin tener que llegar a otra instancia. Okay. Así que pues, ese es el desafío. Sí, ¿no? Y me imagino varias habilidades que tiene que desarrollar el director, ¿no? Para poder llevar a cabo todas esas funciones. Es correcto, pastor. Bueno, pues gracias por tomarte el tiempo de compartir con nosotros y vamos a entrar a la conversación. En específico, vamos a hablar acerca de esta tienda, el Tabernáculo. Me gustaría preguntarles cómo es que se da la iniciativa de construir este espacio, es decir, ¿viene de parte de quién y qué preparativos se tuvieron que hacer para poder llevar a cabo esta construcción? Ok, bueno, toda la lección nos ha marcado salida del pueblo hebreo desde Egipto y su trayectoria durante el desierto, ¿no? Así que llega un punto donde Dios mismo, quiere establecerse para estar con su pueblo. Así que da una indicación a Moisés, un líder que Dios formó durante 80 años y le va diciendo cuáles son las características que quiere. Y lo vamos a ir hablando más adelante, pero es bien específico lo que él va pidiendo. Para construir una casa, hoy en día, cemento, grava, ladrillos, agua. Y entonces hacemos la mezcla y vamos construyendo. Bueno, el plano, ¿no? Obviamente. Pero ya viendo todo lo que Dios va especificando, vamos a encontrar madera de acacia, piel de tejón, que tela de tal color. O sea, es especificaciones bien específicas, valga la redundancia, pero con un significado profundo, ¿sí? Okay. Creo que hoy en día nos conformamos aquí en Navojoa con que haya clima, ¿no? Sí. Pero ahí en el desierto, todo el material, todas las telas que se utilizaban en las pieles, pues provocaban que ese lugar, bueno, quiero imaginarme porque no he estado en un lugar con todas esas características, pues era muy fresco, debido a la arquitectura que Dios planeó para la construcción del tabernáculo. Ok, muy bien. ¿Había alguna especie de plano? ¿Qué piensas, Robert? Pues realmente siempre mi pregunta ha sido, ¿cómo el Señor pudo hacerle, no? O actualmente nosotros para poder construir, ¿no? Un plano. Ok. No es como que el Señor te da una hoja y te dice, mira, aquí está el plano de cómo tienes que construir el tabernáculo, ¿no? Y yo, sinceramente, pues al estudiar conforme va avanzando el día, van pasando los días y leyendo la Biblia, me doy cuenta que cómo le hizo Moisés como para anotar todo exactamente y memorizar, ¿no? O tanto como memorizar o dar las indicaciones específicas de cómo Dios lo pidió, ¿no? Ok. Entonces, porque un ejemplo a mí me pasa de que me dices, haz esto y tengo otras actividades y se me olvida. Pero pues imagínate tener todo un contexto de que tienes que construir esto aquí, estas medidas y demás. Se me hace un Dios que se fija en los detalles. Ok. Y podría decir, si tenemos un Dios que se fija en los detalles, es alguien que nos acompaña en todo momento, ¿no? Nos mencionaba pues en la lectura, ¿no? De que antes de que se construyera ese tabernáculo, veíamos cómo el Señor pues acompañaba al pueblo, ¿no? En el día era una nube.
y en la noche Una columna de una fuego. columna de fuego, ¿no? Entonces, el Señor siempre estuvo con ellos, pero Él menciona, ahora es el momento de tener un lugar donde yo pueda estar presente y es aquí donde construimos el tabernáculo, ¿no? Excelente. Saben que la Biblia es bien interesante y era específica cuando también señala las instrucciones, las indicaciones, y Dios le dice a Moisés, quiero que lo hagas conforme al modelo que te mostré, ¿no? Entonces, esa frase da pie a interpretar o a entender que en ese momento cuando se encontró Moisés y Jehová, vio algo, ¿no? Es decir, Dios le mostró algo. No sé si un modelo 3D o algo interactivo, no sé, pero Moisés vio un modelo, ¿no? Siguió una estructura que vio. Es muy interesante eso, ¿no? Y luego, y el otro elemento que extraigo de esto y que me gustaría también aportar es que las culturas de aquella época eran culturas basadas en la oralidad, es decir, en la palabra, ¿no? No solían escribir mucho, eran pocos los que sabían escribir, pero tenían una gran capacidad de memorización. Entonces, cuando tú memorizas y te acostumbras a memorizar, pues tu cerebro adquiere esa capacidad de recordar muchas cosas. Incluso las últimas investigaciones dicen que realmente nosotros no es que lleguemos a una edad donde comenzamos a olvidar una persona sana, ¿no? Sino que la falta de práctica, de memorización, de ejercicios mentales, pues hace que nosotros no tengamos esa capacidad o esa habilidad. Las culturas antiguas, pues tenían esa facilidad porque no tenían cómo escribir o no lo sabían hacer con tanta facilidad, ¿no? Entonces es muy probable que Moisés haya utilizado esa herramienta y haya tenido esa capacidad de recordar detalles, de haber visto, o tal vez era del estilo de aprendizaje visual, no sé, Claro. y pudo recordar muchas cosas por lo que sabemos, ¿no? Pero me gustaría, no sé si quieran entrar en detalles sobre qué elementos, porque además de la tienda, de lo que tenían que construir y diseñar, también habían muebles, también habían objetos. ¿Qué otros elementos incluía esta tienda? Ok, aquí quisiera regresarme tantito. Okay. Mencionabas, ¿no? Esta parte de que cada uno tiene capacidades diferentes y hay constructores. O sea, Moisés era el líder del pueblo, ¿sí? Pero a su vez él manejaba rebaños, así que su liderazgo fue en el desierto y un tanto en Egipto. Pero regresando un poquito a esta parte de la construcción, están dos personajes creo que muy importantes, Bezalel y Aholiab, si no mal recuerdo, correcto. ¿sí? Y Dios los capacitó, Dios los eligió para poder desarrollar la construcción de este lugar, este tabernáculo. Así que Dios nos va dotando de dones, ¿sí? A ustedes dos la capacidad de la teología, ¿no? De predicar, a un servidor la educación. Y en este caso específico vamos a ver que Dios elige a estos personajes para esta construcción. Mientras Moisés podía mover a la gente, entonces ellos visualizaron tal vez en este modelo 3D, ¿no? Imaginándonos un poco la IA hoy en este momento, ¿no? Tal vez con sus manos en la tierra dibujando los planos. Ellos fueron los responsables de esto, ¿sí? Y justamente entramos de lleno a esta parte de qué instrumentos o qué situaciones había en el tabernáculo, ¿no? Y ojalá podamos tomar esta fotografía mental, ¿sí? Yo me quedo como a la mitad para que después puedas seguir la siguiente. Entrando, ¿sí? a un gran patio, nombrémosle así, vamos a encontrar de primera mano el lugar de los sacrificios. Okay. ¿Qué sucedía aquí? Bueno, se elegía un cordero, lo más blanco, lo más puro, sin enfermedad, y ahí se degollaba, se mataba este animalito para interceder por el pueblo, ¿sí? Es otra representación que más adelante lo tocaremos. Y después la casita, aquí, así quiero nombrarle para que lo podamos entender, dividido tal vez en sala, comedor y la cocina, porque a la cocina, ¿quién se mete? Solo mamá, o quien cocina, ¿no? Más íntima, ¿no? Sí, la parte más íntima. Y en este lugar, sala, comedor, para que lo vayamos entendiendo, que es el lugar santo, ¿sí? Es decir, se entraban allí los sacerdotes, en la cocina, lugar santísimo, el sumo sacerdote, ¿sí? Y entonces vamos a ver en este lugar santo que entrando, lado derecho, a ver si yo mismo no me equivoco, está del lado derecho la mesa de los panes. ¿Es correcto? Con 12 panes o 12 galletas, para que lo entendamos, que representaban, ¿sí? las tribus de todo el pueblo hebreo, ¿sí? Si seguimos de frente, vamos a encontrar el incensario, ¿sí? Y había una cortina
y entonces dividía el lugar santo del lugar santísimo. Y lado izquierdo vamos a encontrar un candelabro con 7 brazos, 3 de cada lado y uno al centro. Así que ahí está la utilería del lugar santo propiamente. Ok. ¿Sí? Y en el lugar santísimo, ¿qué podíamos encontrar? Bueno, aquí en la parte es como si la referencia que dio, ¿no? De la cocina. No sé si alguna vez le pasó, como por ejemplo, la familia. Ujú. Mamá a veces en ocasiones que mencione, a mi cocina no se meta, aquí solo yo, porque ustedes no saben cómo funciona esto aquí y allá, así que solo yo, ¿no? Entonces vemos cómo realmente esta dinámica que usted hizo de cómo lo ilustró, vemos que ahí es un lugar donde solo está la presencia de Dios. Ok. Encontramos ahí lo que viene siendo se me fue la palabra. El arca. El arca del pacto, donde ahí tenemos dentro de esa arca de pacto las piedras donde fueron escritas, Ok, las tablas de piedra. las tablas donde fueron escritas la ley, Ya. ¿no? Entonces vemos aquí que tenemos pues un lugar realmente que pues no cualquiera puede acceder, y vemos también de que esa persona, así como no cualquiera puede acceder, tienes que tener una vestimenta adecuada, ¿no? Pues más que nada, pues es un lugar donde hay que tener cuidado, hay que estar limpios y demás. Y ahí vemos la vestimenta de esta persona, ¿no? Que entra, que vemos lo que viene siendo el efod, el pectoral y otras prendas de vestir para poder estar en un lugar santo, ¿no? Donde habita pues el Señor. Ok, entonces haciendo como este viaje virtual, ¿no? Ok. Como tal, era el patio, ¿verdad? Que llamamos el atrio. El atrio, sí. Luego la tienda digamos, en el centro. La tienda está dividida en 2 secciones, ¿verdad? Ok. Sala, comedor. Perfecto, sí. Que es diríamos, el lugar santo, como le llama la Biblia. Y ahí está la mesa de los panes, Ajá. candelabro, el altar del incienso, ¿no? Y esa sección está dividida por un velo, ¿verdad? Detrás del velo, entonces, tenemos el arca de la alianza, ¿no? Una Es caja de correcto. madera forrada de oro. En la tapa, pues, tenemos 2 querubines representados. Y ahí se manifestaba la gloria de Jehová, ¿no? Es correcto. Fuera en el patio, antes de llegar a la tiendita y entrando en la entrada principal del patio, tenemos entonces el altar El altar. del sacrificio o de los holocaustos, Ujú. ¿verdad? Y luego entonces El teníamos lavatorio. el lavacro, ¿verdad? Que era como una fuente, Sí. ¿verdad? Donde ellos se lavaban, los sacerdotes se lavaban, y luego ya entonces podían entrar a la tienda propiamente, ¿no? Es correcto. Todos estos elementos tenían una función, ¿verdad? Pero también tenían una función pedagógica, aprovechando que tenemos al profe aquí. Claro. Y la pregunta es, ¿cuál era esa función? ¿Qué trataban de mostrar y de representar? Ok, bueno, aquí a mí me encanta esta parte, ¿no? Y pastor, si me equivoco, ahí me va corrigiendo, pero esta situación me encanta porque tiene que ver con el día de la expiación o Yom Kippur, que viene en Levítico, si no mal recuerdo. Levítico Sí. 16. Justamente, y vamos a ver que entra la figura del sumo sacerdote. En el día del Yom Kippur, el sumo sacerdote, se elegían 2 carneros, uno para Jehová y otro para Azazel, y vamos a encontrar que en mi lógica, antes de poder entender todo esto, decía pues el que se tiene que sacrificar pues es el de Azazel, simbolizando a Satanás, ¿no? En mi mente muy lógica, ya que lo leí, lo comprendí y dije, ok, entonces ese no, y ese lo vamos a desechar por este momento. Se toma el carnero dedicado a Jehová, van al altar de los sacrificios, lo degollan, se toma la sangre, ¿sí? Y vamos a ver este simbolismo, pastor, donde el sumo sacerdote, ¿sí? Toma la sangre, ¿sí? Y va a entrar al lugar santo. Okay. ¿Sí? Simbólicamente, ¿qué hacía? Llevaba los pecados de todo el pueblo hebreo, ¿sí? Y entonces, delante de la presencia de Dios, ya en donde está la cortina, ¿sí? Okay. Pues él intercedía por los pecados de todo el pueblo pidiendo perdón. Y hay algo bien interesante ahorita que mencionabas este detalle de la vestimenta. Al final se me fue el nombre, pero de la vestimenta tenían unas campanitas. Okay. Sí, y de mientras en el forro, todo el pueblo tenía que estar callado, porque mientras iban caminando, ¿qué pasaba? Pues escuchaban las campanitas, ¿no? Ajá. Y cuando se dejaban de escuchar las campanitas, ¿sí? Había un silencio sepulcral,
Porque ¿qué pasaba? Entonces algo había pasado adentro. No se estaba moviendo. No se estaba moviendo. O sea, ¿cuánto tiempo puede hacer alguien una persona? 2, 3 minutos, pero tal vez después de 10, 15 minutos ya ese silencio comienza a preocupar, ¿sí? Quería decir entonces que el sumo sacerdote había fallecido. ¿Por qué? Porque alguien del pueblo no había confesado uno de sus pecados, ¿sí? Y entonces nos cuenta, ¿no? El relato bíblico, una cuerdita, y entonces sacaban al sumo sacerdote. ¿Cómo? Pues arrastrando, ¿no? Pero tomar esa fotografía mental es bien complejo. Para mí es muy complejo porque tal vez por mi culpa el sumo sacerdote, el responsable espiritual, falleció. Pero bueno, rezando a esto, el sumo sacerdote sigue vivo, ¿no? Regresa simbólicamente, trae consigo los pecados nuevamente y los coloca frente a el carnero dedicado a Azazel, ¿sí? Que representa a Satanás. Okay. Y entonces una persona elegida, ¿sí? Previamente se llevaba a este carnero muy lejos de las tiendas del pueblo y allí lo dejaba, ¿sí? Para que muriera y regresaba. Que es todo este simbolismo, Dios mismo está intercediendo por nosotros, cargando nuestros pecados, ¿sí? Y pues siguiendo esta sincronía del Yom Kippur, pues debemos confesar nuestros pecados, ¿sí? Para no ser hallado faltos, pero tampoco Jesús, que está intercediendo por nosotros, que es el máximo sumo sacerdote. Ok. Entonces, en este santuario, en esta tienda, pasaban varias fiestas y una de ellas era esta que mencionas, ¿no? Es correcto. El Día de la Expiación. Exacto. Que tenía ese propósito de ilustrar cómo Dios trata con el pecado, perdona los pecados, limpia los pecados en aquella ocasión del pueblo y ahora también los nuestros en cierto sentido, ¿no? Es correcto. ¿Qué más elementos podemos encontrar en el santuario, Roberto? Bueno, aquí una de las cosas que pues llama mucho mi atención, ¿no? De que aguas, ¿no? Va a entrar el sumo sacerdote, como mencionaba el profesor, la responsabilidad que tiene el sumo sacerdote como preparación. Ok. Sí. El sumo sacerdote pues tenía que tener una consagración, estar limpio, porque era una responsabilidad de interceder por el pueblo, ¿no? No podía ser descuidado, ¿no? Con su tarea. Así es, no podía ser descuidado. Es una real responsabilidad que digo, siento que creo que uno de nosotros, no sé si podríamos entrar allí, tendríamos que tener muchos cuidados, o sea, así como la Biblia menciona, que pues en la actualidad pues el que intercedió por nosotros hace años, pues fue Jesucristo, ¿no? A través de su sacrificio. Pero pues si no lo hubiese hecho, hubiésemos tenido todavía esos sacrificios y al mismo tiempo una persona responsable que pueda interceder por el pueblo, ¿no? Entonces pienso yo que es una responsabilidad bastante grande lo del sumo sacerdote y digo, ¿hasta qué momento tuvo que tener un carácter de que mi responsabilidad es esta? Y confío en el pueblo que también va a confesar todos sus pecados para que todos estemos bien y pues el Señor siga pues perdonándonos, ¿no? Pueda seguir amándonos. Claro que aún así, en la actualidad, así como estamos nosotros aquí, el Señor nos sigue amando, ¿no? Pero pues en ese tiempo, ¿no? Donde realmente pues decíamos, no, pues si uno no lo confiesa, ¿qué ha pasado? Pues perdíamos un sumo sacerdote. Entonces era una responsabilidad bastante grande de que pienso, ¿no? Intercedo por el pueblo, pero no sé si todo el pueblo se confesó. Digo, yo entraría con miedo de que ojalá después, no, Señor, que todos se hayan confesado y si ya no salgo, dice el profe, no arrastrado. Pero pues sí, es una responsabilidad bastante grande la que tenía el sumo sacerdote en ese momento. Y también tenía grandes privilegios, ¿no? Porque era el único que podía entrar a ese lugar. El texto bíblico señala que en el arca del pacto se manifestaba la gloria de Jehová, una luz sobrenatural que llamaban la Shekinah, y él era el único que podía verla. Y era el único que podía también conocer, en cierto sentido, a Dios. Y también tenía el privilegio de poder entender la ley de Dios. Yo me imagino que llevaban alguna especie de preparación para saber leer los rollos sagrados y poder explicarlos. Así que tenía grandes privilegios, pero pues también grandes responsabilidades, ¿no? Sí, y creo, pastor, allí que muchas veces olvidamos otros detalles que también, pues yo creo que lo hacían sentir importante, ¿no? Cuando ellos eran consagrados, a mí me encanta esa parte de la lectura donde pues básicamente los bañaban
pero también los vestían, ¿sí? O sea, nada más uno se siente bien cuando va a comprar un traje, que te lo pongan, ¿no? A mí me gusta que lo hagan, sí me da pena, pero te ponen un saco y dices, muchas gracias, ¿no? Pero imaginen ese momento de que el sumo sacerdote, ¿sí? O los elegidos para ser sacerdotes, pues les vestían también, así como que, ¿de ahora qué pasó? Pero, pues una gran responsabilidad, ¿no? Conlleva también, muchas situaciones que dependían totalmente del sumo sacerdote, la vida espiritual. Claro. Uno de los elementos importantes de este espacio sagrado, que era el tabernáculo o el santuario, es que las personas tenían que llevar entonces su cordero cuando cometían un pecado, ¿verdad? También cada mañana y cada tarde se sacrificaban ahí, ¿no? Independientemente si cometían o no pecados. Pero de manera especial, cuando alguien se equivocaba, cometía alguna de las cosas que la Biblia señala como pecado, pues llevaba entonces su cordero, ponía sus manos sobre ese cordero, confesaba sus pecados y entonces el cordero lo degollaban y procedía a lo que mencionabas hace un momento como en el día de la expiación, ¿no? Quemar en el holocausto, tomar esa sangre y llevarla al santuario, ¿no? Y de esa forma se iban como acumulando los pecados en el santuario, simbólicamente hablando, y que era necesario que cuando llegara el día de la expiación, pues se limpiara todos esos pecados acumulados. Todos estos son símbolos, ¿no? Claro. Dios está utilizando digamos, todo un sistema de figuras, objetos, colores, liturgias y acciones para enseñar una gran verdad, ¿no? Entonces, ¿qué les dice esto acerca de Dios? Es decir, pensando en Dios con todos estos elementos, ¿qué podemos aprender acerca de quién es Él, de cómo trata con los seres humanos? ¿Qué lecciones pueden extraer ustedes acerca de todo esto? Pues una de las cosas que yo estaba pensando al inicio de que pues tanto la lección vemos que estamos en Éxodo y pues también estamos a paso de lo que dice en el revelado de su palabra, ¿no? Que vamos a un capítulo diario. Habíamos pasado, ¿no? Y leía, ¿no? La parte de los sacrificios. Yo sinceramente, tiempo atrás, trabajé pues, un tiempo considerable en cocina. Se le conoce pues como gastronomía, ¿no? Pero a mí no me gustaba el proceso de que si un pollo, ¿no? Matarlo. Bueno, no se le dice sacrificio, sino que pues es parte del arte culinario, ¿no? Y digo, ay, ¿cómo será ese momento, no? De que pues pequé, agarro un corderito sin mancha, lo llevo, pongo mis manos sobre él, pero a mí me dolería. Claro. Yo al siguiente día mejor digo, no, pues me propongo a no cometer pecado. O sea, de que familia, a ver, reúnanse, sabes que ya no, para mí es imposible ver a un corderito, pues, sacrificado y luego, pues, estar ahí y que alguien pagó por mí, es algo que, pues, a mí me dolería. Ya. A mí me duele cuando lo leí, ¿no? Entonces yo lo vería así, a un Dios que nos muestra que el pecar tiene un precio, Ya. ¿no? Y hemos visto en la Biblia que la paga del pecado es La muerte. la muerte, ¿no? Entonces, por lo tanto, pues digo, no, pues si la paga del pecado es muerte, pues me gustaría mejor, tengo una ley, ahorita tenemos una Biblia de papel, donde tenemos acceso a las escrituras, una guía de vida para que pues ya hubo alguien que se sacrificó por mí, ¿no? Y vemos a un Dios donde realmente pecaste, te muestro la solución, te muestro la salida por amor a ti. Okay. Un Dios amoroso. Pero al mismo tiempo, pues tanto es un Dios amoroso, pues yo me propondría de que, Señor, este es mi último corderito, espero mantenerme a línea, ¿no? A pesar del infinito amor que tú tienes por mí, pues sigo adelante, pero ya no me gustaría seguir sacrificando a que alguien pague por mí, ¿no? Okay. ¿Qué otras lecciones podríamos extraer de ese elemento pedagógico, vamos a decir así, del santuario? Sí, creo que la práctica es muy importante en cualquier pregrado que nosotros estudiemos. Si son pastores, pues predicar, ¿no? Esa es la primera chamba, entre otras cosas. Un gastrónomo, cocinar. Un nutriólogo, hacer dietas, balances, ¿no? Nutricionales. Pero en este caso específico, siguiendo esta línea de pensamiento, el pueblo tenía que entender, ¿sí? Que era muy importante darse cuenta que estaba pecando,
Ok. ¿sí? Por eso el hecho de llevar un corderito, ¿sí? O las posibilidades una paloma, darse cuenta cómo mataban a este animalito y darse cuenta que por su culpa, por su responsabilidad, tenía que morir, ¿sí? Si recordamos, la Biblia menciona que sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados, ¿sí? Ya. Así que podemos hoy en día, ¿no? Tal vez esto suene muy grotesco, pero pues vamos a una taquería y no vemos nada más que lo que nos están sirviendo, ¿no? Los tacos, la asada, qué sé yo, ¿no? Pero en ese momento, cuando tú estás viendo que lo están degollando, porque es la forma más sencilla, rápida de que la sangre salga, ¿sí? La impresión es muy grande, Claro. ¿sí? Así que la persona o el pueblo en general tenía que entender que por su responsabilidad alguien estaba muriendo, Ujú. ¿sí? Así que eso a mí se me hace muy fuerte. Sí, Hoy en día no lo hacemos, ¿sí? Pero si lo hiciéramos, en primera, ¿qué persona se atrevería a estar todo el día degollando? Y en segunda, esa impresión de tal vez estaríamos diario ahí y una fila enorme, ¿no? Ujú. Así que eso yo creo que Dios quería enseñarnos esto, que tanto nos ama que nos está evitando algo, hacer sufrir a alguien más, ¿sí? En este caso, pues un corderito, un animalito, pero también nuestra vida misma, Ya. ¿sí? Así que creo que es importante señalar este aspecto porque necesitamos consagrarnos a Dios y aunque nuestra naturaleza es pecaminosa, pues alejarnos totalmente de esa naturaleza consagrándonos a Dios, Ya. ¿sí? Ahora, en la actualidad, pues como señalabas, profe, ya no sacrificamos como tal, ¿no? Sin embargo, el pecado sigue teniendo un precio, ¿verdad? Es correcto. Fue la vida de Cristo, pero también cualquier acto de lo que la Biblia señala como pecado es un acto egoísta que nos lastima y que lastima a los demás. A veces no de forma física y otras veces sí. Por ejemplo, cuando mentimos, ¿verdad? Mentimos para evitar afrontar las consecuencias. Es un acto egoísta porque estoy pensando en mi protección y no en el daño que estoy causando. Pero mi mentira causa daños. Dependiendo de la mentira, va a causar más, menos daños, pero al final siempre va a haber una consecuencia detrás, ¿no? Robar, por ejemplo, cometer adulterio, siempre va a haber una consecuencia que va a lastimar o al que peca o a la persona, segunda persona involucrada, ¿no? Siempre hay un pago, por decirlo de alguna forma, ¿no? Pero mi pregunta sería, ¿por qué ya no sacrificamos? ¿Ok? Bíblicamente, ¿cómo defendemos la postura de ya no es necesario cuando cometemos algún tipo de acto de esta naturaleza, pues llevar un cordero y sacrificarlo? ¿Por qué ya no lo hacemos? Sí, esto tiene una respuesta, ¿no? Y tenemos que adelantarnos un poco a lo que viene en la lección de este trimestre hasta el Nuevo Testamento. Sí, nosotros sabemos, vino Jesús, ¿sí? Y él fue muerto en la cruz crucificado, ¿sí? Entonces ahí está el sacrificio máximo de ese cordero, ¿sí? En perdón de nuestros pecados. Y yo aquí, tal vez yo tengo una respuesta, ¿no? Pero tal vez dejaría eso en el aire. Y si todo el pueblo judío hubiera aceptado a Jesús como su Salvador, Ujú. Jesús hubiera tenido que morir. Ok. La respuesta es sí, pero habría que ver cómo, Ah. sí, y dónde, porque justamente por eso está esta situación del tabernáculo. Ya. Así que yo lo adelanto ahí, pastor, si tiene la respuesta. Yo creo tenerla, pero no quiero... ¿Quieres que el mundo arda? Sí, un poco. Pero creo que esto es importante. El sacrificio ya se hizo, fue Jesús, Ok. pero ¿y si todos lo aceptaran? ¿Qué seguiría, no? Ok. Robert. Pues aquí encontramos una parte, ¿no? De que el arrepentimiento. Ah. Antes, bueno, yo desde niño crecí en la iglesia y pues siempre me enseñaron, ¿no? De que una persona pagó por ti, una persona intercedió por ti. Esa persona se llama Jesucristo, ¿no? Entonces digo, qué amor tan grande de esa persona interceder por nosotros, de que hace unos momentos platicaba de que a mí me da cosa el leer, ¿no? La parte del sacrificio del cordero. Ahora, que una persona Ya. se sacrifique por los pecados nuestros,
pues es algo bastante fuerte, ¿no? Y no quiero imaginarme de las personas que realmente lo aceptaron, lo querían y lo amaban en ese tiempo, el verlo en una cruz, ¿no? Porque ya no hacemos ese tipo de sacrificios, porque no tenemos, tal vez, vamos a decirlo así de forma como lo mencionábamos, un plano de un tabernáculo, porque ya hubo una persona quien se sacrificó por nosotros, ¿no? Independientemente de que lo hayamos aceptado, de que todo el pueblo lo haya aceptado o no, seguiría habiendo, ¿no? Como menciona usted, un pago por cada una de esos pecados, de esos errores que cometiéramos. Pero pues una de las partes que nosotros debemos saber o que ya sabemos es que esa persona pues ahora vive en nosotros, ¿no? Ese sacrificio nos hace saber que tanto Dios nos ama infinitamente, nos menciona, tienes verdadero arrepentimiento, confiesa tus pecados en oración, platícame cuáles son aquellas cosas que te atormentan, que te preocupan, qué es lo que hiciste, ¿sí? Hay alguien que intercedió por ti, buscamos la forma de que sigas adelante, ¿no? Sin buscar dañar a alguien a nuestro alrededor, pues tenemos a alguien que pues intercedió, ¿no? Por nosotros, y ese es Jesucristo en la cruz. Ya. Bueno, entonces en el tabernáculo se sacrificaban corderos como una respuesta, como un pago por los pecados cometidos. ¿Ok? Y ese era un acto simbólico y a la vez también un acto profético, ¿no? Que anunciaba que en el futuro el problema de la maldad y del pecado se solucionarían para siempre. En Génesis 3:15 encontramos ese primer anuncio, ¿no? Que vendría el descendiente de la mujer para aplastar la cabeza de la serpiente, que es el Satanás y sus obras. Y ese cumplimiento se llevó en la vida de Jesucristo, ¿verdad? Es correcto. Cuando Jesús muere en la cruz, entonces es el pago por los pecados de la humanidad en el pasado, pero también el pago por los pecados de la humanidad en el futuro. Y ahora nosotros ya no necesitamos sacrificar porque ese sacrificio ya fue ofrecido y fue aceptado por el Señor. Lo sabemos porque resucitó, ¿no? Ahora bien, sin embargo, digamos, la salvación y no se ha ejecutado al 100%, es decir, ya el pago fue dado, pero aún todavía vivimos en este mundo con el dolor, la pena y las tragedias que suceden. Y a la vez esperamos que Jesús regrese por segunda ocasión. Yo quiero pensar, y varios lo han entendido así, lo han interpretado así, que si bien es cierto el sacrificio de Jesús en la cruz fue completo, suficiente para nuestra salvación y la salvación de otros, pero la obra de salvación no ha sido completada, es decir, no se ha terminado. Esa fue la primera parte, ¿no? El sacrificio que tenía que ofrecerse por los pecados. Pero falta la segunda parte, ¿no? Que era la que mencionabas, profe, el día de la expiación, ¿no? Cuando se limpiaba por completo, por total, los pecados del santuario. Y esa segunda etapa en el proceso de salvación, en la obra de Jesucristo, es lo que hemos identificado como la obra de expiación de Jesucristo en el santuario celestial o en el cielo, ¿no? Es una segunda etapa y el propósito final es perdonar los pecados de toda la humanidad de una vez y para siempre, pero responsabilizar a alguien, que en ese caso era el macho cabrío de Azazel, ¿no? Es correcto. Que en este simbolismo de Satanás, y a la vez vindicar el carácter de Dios. Eso significa que la humanidad se borre de su mente la idea de que Dios es un ser malo, enojón, iracundo, que quiere lastimar a todo mundo. Y también en el universo, ¿no? Clarificar que Dios no es el autor del mal, sino que ha sido Satanás. Entonces entendemos que el santuario tenía esos propósitos. Ahora sí que con figuras, manzanitas y todos esos elementos, tratar de demostrar a estas realidades, ¿no? Y cuando yo veo esto, a mí por lo menos me inspira mucho. Me gusta también el área de la educación y veo un gran maestro allí, ¿no? Porque utiliza figuras, utiliza objetos que se pueden manipular, utiliza también conocimientos, conceptos, teorías que se tienen que evaluar, comprender, y hace que esas ideas queden lo más profundas y arraigadas posibles, ¿no? Pero me gustaría invitarlos para que hagamos una síntesis de lo que hemos conversado hasta ahora. En síntesis, ¿cuál sería el mensaje que ustedes quisieran dejar a nuestros amigos que hoy nos ven o nos escuchan en Esperanza México, Esperanza Radio México y también en las plataformas donde pues distribuimos este podcast? En síntesis, Robert. Ok, bueno, pues siempre me ha dado
sentimiento el sacrificio que el Señor hizo por nosotros, ¿no? Y el pueblo de Israel en ese momento no vio el futuro, tenían ese donde hacían los sacrificios, el cómo se le mencionó qué tenían que hacer y qué no hacer, y ya no vieron a ese Mesías. Ya no supieron de que hubo un sacrificio más adelante y no saben que el día de hoy ya no lo hacemos, ¿no? Entonces, me hace ver de que realmente nosotros tenemos muchas probabilidades de tener a nuestro alcance tanto la palabra de Dios como el que ahora, en ese momento, Dios habitaba entre ellos, que dejemos que ahora habite en nosotros, ¿no? Ok. Que Él vive y mora en nosotros, donde en todo momento con arrepentimiento le busquemos, que seamos personas que confesemos nuestros pecados y que pues nos preparemos cada día, que podamos tanto prepararnos nosotros como con la familia, hijos y demás, saber de que hay esperanza, ¿sí? Pero así como hay una esperanza, busquemos en todo momento crecer espiritualmente y compartir con otros aquella idea, ¿no? De que, pues mencionaba usted, pastor, hace un momento, de que hay muchos en la actualidad que conocen a Dios como un Dios de espanto, Ujú. ¿no? De que no, es un Dios fuerte, es un Dios que castiga, ¿no? Hay muchas personas que tienen esa idea errónea y pues nuestro trabajo, pues es poder compartir que en su momento se hacía esto, pero actualmente tenemos ahora esta otra parte que es dejemos que Él habite en nosotros, entreguemos nuestra vida a Él y dejemos que Él nos vaya moldeando, ¿sí? Para que pues encontremos el verdadero camino hacia la grandeza que es su Padre Celestial. ¿De acuerdo? Alejandro, en síntesis. En síntesis, Dios provee siempre para nosotros. Ok. Es increíble cómo, a pesar de que el pueblo pecaba, había una solución, ¿sí? En el desierto hacía calor, una nube. Hacía frío, una columna de fuego. Que hacía falta agua, ¿sí? Ah, está amarga. Échale esto. Dios siempre provee para nosotros. Ok. A pesar de nuestra situación, ¿sí? O lo que hagamos, Dios está dispuesto, Jesús está dispuesto a dar todo por amor a ti, ¿sí? Y hagámoslo personal, por amor a mí. Así que es un gran sacrificio. No sé, ¿tienes hijos, pastor? Sí. Sí. No sé, por el alumno que más has querido en estos 10 años que dices, tremendo muchacho. No me comprometas. O señorita, ¿no? Más o menos sé quién es. Pastor, ¿darías a tu hijo por ese alumno tan querido? Sí, eso es fuerte. Yo creo que uno tendría que pensarlo muchísimo antes de tomar una decisión de esa naturaleza. Y tal vez la respuesta sería, no, pues es mi hijo, es mi hija, ¿no? Pero Dios tanto nos ama que por mí, que soy tan pecador, dijo, amo a mi hijo, te amo a ti, pero te amo más a ti y a toda la humanidad. Ahí está mi hijo. ¿Sí? Juan 3:16. Sí. Ahí está mi hijo único, el amado. Así que también proveyó para la salvación. Es correcto, es correcto. Ok. Bueno, a mí también me gusta pensar en la idea de un Dios que quiere habitar con sus hijos, con su gente, ¿no? No es un Dios extraño, separado de los demás, de las personas, sino es un Dios cercano. Y como bien decías, Robert, al final no se trata de pensar en Dios como un ser allá en el cielo, Lejano. distante, que no está cerca de mí, sino pensar en que Él no solo quiere estar cerca de ti, sino quiere impulsar dentro de ti también una obra de transformación. Y ha sido tanto su anhelo y su interés por los seres humanos que también ha provisto la forma en medio de solucionar una problemática tan profunda como es la naturaleza humana, que muchas veces tiende a lastimar a los demás por los sentimientos egoístas que albergamos en el corazón. Y que aprovechemos este momento, este espacio, yo creo, para invitar a las personas para que nos escuchen, para que compartan este mensaje con otros y ayudemos pues a llevar un mensaje de esperanza en medio de nuestras comunidades. Y quiero invitarles para que formen parte de esta comunidad de Esperanza México y animarles también a que nos sigan en las redes sociales.
Ustedes pueden encontrarnos en Facebook, en YouTube, a través de @Esperanza México. También hay una aplicación muy especial que ustedes pueden descargar e instalar en sus equipos y a través de ella consumir el contenido, tener el contenido a la mano y llevar a cabo estas reflexiones de Esperanza Radio. Búsquenos en la plataforma de su tienda de aplicaciones favoritas y escuchen a través de ello músicas y mensajes inspiradores que sin duda alguna van a ayudar a transformar sus vidas. También les animamos a visitar nuestro sitio en internet esperanzamexico.com. Descubre todo lo que tenemos para ustedes preparados de manera muy especial y animarles a que puedan compartirlo con otras personas. Por supuesto, es muy importante también recordarles que deben comunicarse con nosotros si desean compartir algún comentario, si quieren compartir sus impresiones de lo que hemos dialogado en esta ocasión. Y para ello, ustedes pueden también pedir y solicitar allí algunos materiales muy especiales que tenemos para ustedes. Uno de ellos es el folleto para estudiar la Biblia juntos, Decide Vivir Feliz. Decide Vivir Feliz. También están disponibles los números de WhatsApp, el 826-161-2213, 826-161-2213, 826-161-2213. Tenemos algunos materiales gratuitos para ustedes que pueden solicitarnos: El Camino a Cristo, Rescatando Vidas y Salud y Esperanza. Son contenidos que esperamos puedan fortalecer su vida, puedan traer esperanza y sobre todo puedan compartir algo importante y especial como esto con sus familiares y amigos. Así que ya lo saben, déjenos sus comentarios, escríbanos a este número de teléfono y sin duda alguna estaremos muy muy contentos de poder leerles y escucharles. Pues bien, amigos, hemos llegado al final de nuestra sesión de hoy. Me imagino que tienen alguna persona en especial a la que les gustaría mandar algún saludo, además de Chiapas y de Ciudad de México, por supuesto. Este es el momento para saludar a esa persona especial. Bueno, pues Dios me ha bendecido con mucha familia que no es biológica. Así que pues si hay algún hermano que pues realmente me conozca, ¿no? Y que escuche y me vea, no, pues le mando un saludo, ¿no? Pues he trabajado en diferentes lugares, en diferentes zonas de Chiapas y pues son personas que se les estima, los tengo en mente con mucho cariño y pues no solo a esos hermanos, sino a todo quien nos escucha, quien nos ve, pues Dios siempre está presente en nosotros y nuestro cariño también hacia ellos. Excelente. Saludos entonces a nuestros amigos que nos escuchan en Chiapas. Profe. Sí, también un saludo muy especial a toda la familia de Ciudad de México y específicamente de la Asociación Azteca. Como les mencionaba, yo estoy en Toluca ahora, así que les mandamos un fuerte abrazo. Yo provengo de esa asociación, así que les extrañamos mucho, pero también estamos acá haciendo la obra educativa. Bueno, en Toluca, no acá en Navojoa. Bueno, pensé que íbamos a estrenarte, profe. A la orden, a la orden. Bueno, pues saludos a nuestros amigos de Toluca y de la comunidad educativa Manuel M. Ponce. Es correcto. Que el Señor les cuide, les bendiga, les haga prosperar siempre y a todos los que nos ven y nos escuchan. Ha sido un placer compartir una vez más con ustedes este tiempo en este capítulo de En Síntesis. Les invitamos para que nos sigan escuchando, para que puedan conectarse con nosotros y en la próxima sesión estaremos iniciando una nueva temática, una nueva temporada. Ahora estudiaremos un libro diferente de la Biblia. Este será el libro de Josué. Así que no se lo pierdan porque van a ver historias fantásticas que analizaremos juntos a lo largo de la nueva temporada. Que el Señor les bendiga. Saludos para todos. Gracias.